¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de YouTube Rafael Elizondo Clases de Guitarra. Y hoy, esta mañana, mientras me tomo un café y estoy preparando el estudio, la jornada de práctica con las jornadas de las clases que tendré en línea, me he leído un comentario en el canal en donde me pide uno de los suscriptores que si puedo hablar sobre el tema de tocar limpio o tocar con claridad. Entonces es muy interesante. Primero habría que definir o redefinir ¿qué es tocar limpio? Porque si nosotros como guitarristas decimos, tocó embarrado, tocó sucio, pero ya en términos musicales o en términos para hablar con colegas, con un pianista, con un violinista, tal vez no se entiende mucho y lo he tenido yo que explicar porque a veces digo, es que toca sucio. Entonces, de verdad que algunas personas piensan que toca sucio por algún aspecto físico, de que no se bañó y todo esto, pero no. Me gusta mucho más ahora pensar tocar con claridad. Claridad involucra varios aspectos. Uno de ellos es la limpieza del sonido a la hora de que estamos tocando, pero también la claridad es la claridad del fraseo, la claridad del entendimiento de la forma musical que estamos tocando, la claridad de la técnica y la claridad básicamente de cómo explicamos las cosas, porque nosotros somos unos intérpretes y estamos enseñándole o platicándole a la gente por medio de la guitarra cómo están las notas escritas en la partitura. ¿Y por qué tenemos esta necesidad de tocar con claridad? Eso en un contexto histórico es muy interesante porque yo pienso, esto es muy mi punto de vista, muy particular, pienso que tuvo mucho que ver con las grabaciones en los discos, en los LPs. Toda esta evolución, desde que comenzaron las grabaciones hasta que se vuelve la era digital, tuvo mucho que ver para que el oído de la gente fuera evolucionando. Ustedes pónganse a pensar, los invito a que hagan un ejercicio de reflexión. ¿Cómo era el inicio del siglo XX? ¿Cómo era 1910? ¿Cuáles eran los sonidos, los ruidos que existían en el medio ambiente? Para esto les recomiendo un libro muy bueno que se llama Hacia una educación sonora, que es de Michael Schaffer, un escritor canadiense, y no es de música, sino es para hacer un entendimiento sonoro. Entonces, ¿cómo eran los ruidos? ¿Cómo era el sonido a principios del siglo XIX? Tal vez con esto podemos entender por qué Giuliani era capaz de escribir un concierto para guitarra y orquesta si no había micrófonos y la guitarra se escuchaba. Porque en aquel entonces los niveles de ruido en el mundo en general eran mucho más bajos. Entonces, ¿cómo fue la evolución de la grabación? Hay una historia muy interesante. El famosísimo escritor y bueno, el famosísimo pianista y escritor Arthur Rubinstein, escritor porque hizo sus memorias en 2 volúmenes que se los recomiendo mucho. Son estos 2 libros que son de más de 700 hojas de cada libro, y en uno de estos 2 libros explica muy a detalle cómo él no estaba de acuerdo en realizar grabaciones en LP en aquel entonces. Él quería tocar conciertos. Recuerden que este pianista vivió 90 años, más de 90 años me parece. Entonces tuvo una evolución, al igual que Segovia, que vieron pasar muchísimas situaciones respecto a los conciertos, a la sonoridad de los instrumentos, de las salas de concierto, etc. Regresando a este tema, Rubinstein no quería hacer grabaciones porque en aquellos años no era como hoy, que puedes tocar 2 compases, una frase, cortas, pegas en la computadora y ya vas haciendo tu pieza. No, en aquellos años, se recuerdan ustedes que estaban estas cintas para hacer las grabaciones. No era de que voy a hacer la toma, toco y a ver, déjame ver cómo se escucha. No se podía en aquel entonces. Hacías la toma, tenías que regresar hasta el día siguiente para escuchar y ver cómo había quedado la toma. Hay unos videos muy interesantes de Glenn Gould en YouTube, los pueden ver, de cómo eran estas grabaciones a mediados del siglo XX. Entonces Arthur Rubinstein no quería grabar por lo mismo, porque tenía que hacer tomas completas sin errores. Era muy difícil. Hay otro libro que
muy muy bueno, en donde de pianistas también. Ahorita les recuerdo, les voy a decir el nombre del título, está en italiano, pero cómo fue una evolución. Antes los intérpretes como Franz Liszt, Chopin, toda esta generación que fueron saliendo, los alumnos de Franz Liszt hablando de piano, no eran tan minuciosos a la hora de tocar, porque ellos eran los mismos intérpretes de sus obras. Entonces no había esta limpieza de sonido o toda esta idea de tocar perfecto. Esto de tocar perfecto, desde mi punto de vista, nuevamente, nace después de que el oído de las personas, el oído del público, tuvo ya una referencia, tuvo un desarrollo para escuchar las cosas, y la gente, como ya tenía la referencia de escuchar las grabaciones, quería que todo se escuchara igual. Es lo mismo que está sucediendo ahora con los teléfonos, que antes si caminábamos, veíamos un paisaje, mira qué bonito la montaña, mira qué bonito el cielo. Ahora, mira qué bonita la montaña, sacamos el teléfono porque prácticamente nos estamos evolucionando a ver las cosas a través del lente. Fue precisamente lo que pasó con el audio, con las grabaciones. Entonces ahora que queremos tocar con claridad, es básicamente eso, porque estamos en un ambiente de una evolución después de 70, 80 años, en donde el oído se acostumbra a escuchar las cosas como si fueran una grabación. Entonces ese nivel de exigencia en la guitarra ha llevado a evolucionar la técnica. Si ustedes se recuerdan o escuchan las grabaciones, ahora tenemos oportunidad de escuchar las grabaciones de Mangoré, todas las grabaciones de Segovia, algunas grabaciones de María Luisa Nido, de Llobet, toda esta generación de principios del siglo XX. Ustedes pueden escuchar que estas personas tocaban con muchos ruiditos a la hora de tocar, no tanto que tallaran las cuerdas, pero no eran tan precisos, minuciosamente precisos como ahora lo tenemos. Uno de los discos que creo que fue un parteaguas en la grabación de la guitarra fue aquel disco doble que sacó Manuel Barrueco, donde tocaba 2 o 3 siglos de música para guitarra, un disco azul de Vox, que tocaba de todo, Villalobos, tocaba Domenico Cimarosa, muchas cosas. Y este disco es tan importante porque a nosotros nos vuelve a evolucionar el oído de una manera en que tenemos que escuchar todo digital, todo digital. Ahora, bueno, eso fue en cuanto a teoría, que yo los invito a que hagan un ejercicio de reflexión y que investiguen de esto, cuál fue la evolución de la grabación en estudio, de la grabación en LP, cómo vino toda la era digital, cuál es la diferencia de escuchar los LPs que producen mucho más armónicos en un tornamesa que cuando escuchamos el MP3 o la música con los audífonos en el iPhone, todo esto que viene toda la música compactada, que viene comprimida y que prácticamente no produce tantos armónicos como los produce cuando estamos tocando. Ok, entonces eso fue una invitación para que hagan una reflexión, que investiguen, y ya después de eso podemos ver algunas cosas, cómo podemos tocar con claridad en la guitarra, ya desde el punto de vista técnico. También me gustaría agregar a esto que las guitarras han tenido una evolución muy grande. Las guitarras hablando del instrumento en sí. Las guitarras que usaban a principios del siglo XX, si ustedes han tenido la oportunidad de tocar una guitarra de Antonio de Torres, una guitarra de Enrique García, son guitarras muy bonitas, con un sonido muy bello, pero no son tan fáciles de tocar como estas guitarras. Que estas guitarras ya están hechas, no que estén hechas en máquina, pero para producir el brazo hacen todo un proceso en la computadora lo hace y no hay el margen de error es muy pequeño. Por lo mismo, toda la estructura de la guitarra moderna, como este tipo de guitarras que son ya de este siglo, del siglo XXI, son muy buenas porque nos producen mucha claridad y no hacemos tanto esfuerzo para estar tocando con claridad. Entonces ahora sí vamos a pasar al ejercicio para ver cómo podemos estar mejorando nosotros y cómo podemos hacer un método para estar tocando con claridad ya en el repertorio.